Hola, buen día. Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver dos de los modos discursivos, la modalidad narrativa y la modalidad argumentativa. La modalidad narrativa es quizás la más común de identificar, pues desde niños hemos estado ligados a ella. Los cuentos, las caricaturas, las películas se crean con esa modalidad. En la narración se relata algo real o ficticio que ocurre en un tiempo y lugar determinado. Comúnmente se dice que narrar es contar una historia. La narración también tiene una serie de particularidades lingüísticas que dan forma y construyen el relato al marcar el tiempo y la enunciación y se esquematizan de la siguiente manera. Tenemos los verbos de acción que señalan las acciones que los actores llevan a cabo. Por ejemplo, decidí no volver a trabajar en Nueva York. Y luego tenemos las marcas lingüísticas que indican a la persona o grupo desde la que se narra, persona gramatical desde la cual se relata. Por ejemplo, agradezco todos los días a Dios por esto, pero en el fondo de mi ser siento un enorme dolor de no haber podido ayudarme. Y por último tenemos los marcadores y conectores temporales, categorías gramaticales que marcan tiempo y espacio, adverbios, conjunciones y locuciones temporales. Por ejemplo, después, años más tarde, luego, etcétera. Los verbos son las palabras con las que se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a las personas o las cosas. Tienen variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y personas y funcionan como núcleo del predicado. Recuerden un poco sus clases de español. En todo texto hay marcas lingüísticas que permiten que el receptor pueda determinar cuál es el punto de vista del emisor. De esta forma tenemos textos en los que el emisor expone hechos y otros en los que emite una opinión. Los conectores o nexos son palabras o unidades lingüísticas que se usan para relacionar las ideas o párrafos en un texto y darle cohesión y coherencia y a la vez indicar al lector la intención del autor del texto. También se les denomina marcadores textuales. Son conectores, los adverbios y las conjunciones gramaticales. Algunas de sus clasificaciones son conectores de adición, por lo tanto, así entonces, conclusivos, finalmente, por último, para finalizar, en conclusión, para la contraargumentación, sin embargo, no obstante, ahora bien, cuando leemos cualquier tipo de documento, encontramos que presenta una estructura específica que permite la organización de las ideas para su completa comprensión. Como recordaremos, es mediante la macroestructura que se organiza el documento en su totalidad a través del uso de palabras, oraciones y párrafos que presentan las ideas del documento. Esta macroestructura se caracteriza por presentar los siguientes elementos en un documento. Primeramente tenemos el título, que es la palabra o el conjunto de palabras que hacen referencia a lo que tratará el documento que vamos a leer. Dependiendo del tipo de documento, se utilizan diferentes tipos de títulos. Tenemos el título directo, es el que indica textualmente lo que va a tratar el documento. Por ejemplo, causas del atentado del 11 de septiembre. También tenemos el título indirecto, irónico o contrario, en donde encontramos diversos juegos de palabras que únicamente de manera indirecta abordarán en el título el tema del documento. Por ejemplo, malas acciones para un ataque. Y luego tenemos la introducción, corresponde a los primeros párrafos de una obra y es donde se describe la tesis principal del documento, las ideas principales, la hipótesis, el objetivo del documento
La introducción será el detonante para que un lector continúe leyendo el documento o decida dejar de hacerlo, porque le parece poco atractivo. El siguiente texto está tomado del último artículo que acabas de leer o revisar con atención las líneas que te presentaron. El primer ataque vino a los 45 minutos después de que el vuelo 11 hubiera sido secuestrado en el World Trade Center en el sur de Manhattan. Los oficinistas ya estaban en sus escritorios y el día laboral había empezado en pleno. Como pueden ver, en la primera línea detona de qué tratará el documento en todo su contenido y capta la atención de los lectores, aun cuando después empieza a abordar el tema más a detalle. Las primeras líneas que corresponden a la introducción son aquellas que captarán la atención del lector. De ahí que hay que poner énfasis mucho en la introducción, de tal manera que enganchemos a quien va a leer nuestros documentos para que continúe con el demás cuerpo del texto. Y esto nos lleva al desarrollo o cuerpo del texto. Corresponde a las ideas que se expresan mediante párrafos y donde encontraremos la explicación, la opinión, la argumentación, la narración en torno al tema que estaremos trabajando. No existe una regla específica de cuántos párrafos abarca el desarrollo de un documento. Ello dependerá de la información que se exponga. Y por último tenemos la conclusión. Por lo general, la conclusión o el cierre de un documento, en sus primeras líneas, realiza un pequeño resumen de lo abordado a lo largo del texto. Es el espacio en donde el autor incluye sus observaciones o comentarios finales, o se retoma la idea principal de la introducción. Al igual que los textos narrativos, los argumentativos tienen una organización textual definida y presentan tres elementos definidos: la tesis, el cuerpo argumentativo y las conclusiones. Por lo general, la primera se ubica en los párrafos introductorios del texto. El cuerpo argumentativo se desarrolla en los párrafos siguientes y la conclusión en la parte final del texto. Al igual que los textos narrativos, la argumentación también tiene su organización, como vimos anteriormente. Textual muy definida y presenta pues estos son los partes en las que se estructura los textos argumentativos. Podemos ver que tenemos la tesis, primeramente, que es la idea que se va a defender o refutar. Luego, el cuerpo argumentativo, que es la exposición de los argumentos a defender durante la tesis. Y por último, la conclusión, que es el lugar donde se hace la reflexión final y se remata el texto. Aquí es donde pondremos nuestras opiniones a la hora de desarrollar este tipo de textos. Ejemplos de textos argumentativos son los artículos de opinión, las editoriales, los discursos políticos, los panfletos, los ensayos, entre otros. Si tienen problemas para encontrar la tesis, los argumentos o la conclusión, les recuerdo que realicen de nuevo la lectura del texto, tratando de ubicar en cada párrafo las ideas o ideas principales. De esta manera, tendrán una guía más precisa de lo que le brinda el texto y así identificar su estructura. Recuerden que la tesis es la idea que se defiende a lo largo del texto. Los argumentos son las razones que respaldan dicha tesis y las conclusiones son la razón que se define. Ahora bien, veamos de qué trata la actividad de este video. En la presente actividad, la finalidad es reconocer los rasgos estructurales de un texto narrativo,
así como la intención comunicativa de un hecho histórico. Por lo que a continuación deberán contestar los reactivos, los cuales hacen referencia a diferentes lecturas que deberán leer y analizar para poder contestar correctamente lo que se les pide. Al igual que en los videos anteriores, aquí les pido que se tomen su tiempo para responder. Tranquilos, nadie los va a corretear. Pero muy importante, y nuevamente lo repito, en cada video lo voy a hacer, es respondan todo, no dejen nada sin contestar. Primero, porque no los va a dejar avanzar, y segundo, porque no podemos revisar si comprendieron o no comprendieron el objetivo del tema si no responden todo. Si tienen alguna duda, retrocedan el video y clávense en lo que les haga falta. Sin nada más que agregar, solo me queda desearles suerte y adelante.